Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a un evento más de la conmemoración del 25 de noviembre, el día en el que se conmemora la erradicación de la violencia hacia las mujeres y el inicio de los 16 días de activismo en pro de esta causa. La Facultad de Ciencias, en esta ocasión, tiene muchísimo placer de recibir ahora al licenciado Maximiliano Ortiz Rodríguez. Maximiliano Ortiz es biólogo, tiene un enfoque en su formación en el área de la microscopía electrónica por parte de la Facultad de Ciencias. Él ha estudiado varios diplomados y diversos cursos en bioética, género, educación ambiental, derechos humanos, tecnología y diversas artes. Actualmente imparte la materia de Ingeniería de Tejidos en la licenciatura de Física Biomédica en la Facultad de Ciencias y la materia de Bioética en la licenciatura de Biología también en la facultad. Él es una persona orientadora comunitaria del programa de la SIGU y participa en el Programa Nacional de Jóvenes Líderes LGTBI+, de YAG México. Es tallerista en espacios autogestivos y brinda acompañamiento y asesoría en salud sexual y reproductiva con énfasis en VIH y VPH. Maximiliano, te agradecemos mucho la presencia y es tuyo el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Pues justo platicar un poco con ustedes de que me daba mucho gusto que se pudieran hacer tantos eventos, sobre todo que la facultad participara con tanto. Pues justo creo que venimos de un contexto bastante complicado y el hecho de que se empiecen a visibilizar estos temas y que personas como Carla Ramírez, que le agradezco muchísimo la invitación, toda la parte de organización, a ti, a Luis y toda la gente que está detrás de esto para que sea posible también. Muchísimas gracias. Y ya puedo empezar a compartir, ¿verdad? Perfecto. Pues, bueno, como ya escucharon un poco de mi trabajo y de lo que hago, soy biólogo, pero el cómo iba llevando la carrera y todo mi camino por la UNAM y la Facultad de Ciencias me hizo voltear a ver otros escenarios que en un principio parece que no tienen nada que ver con la ciencia, pero una vez que te involucras, todo tiene que ver con todo. Entonces, las cosas se tornan muchísimo más complejas y la forma en la que se tienen que abordar, además de, por ejemplo, estamos en una crisis sanitaria mundial y los esfuerzos tienen que ser dobles o triples y no solamente de una persona o de un sector, sino todas las personas tenemos que estar contribuyendo en la forma en la que van pasando y sucediendo las cosas. Y pues bueno, el día de hoy les voy a presentar esta charla que titulé Bioética, Ética y la no violencia en el marco del 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y pues bueno, voy a proceder a continuar. Quisiera comenzar hablando de lo cotidiano. No sé si ya hay personas conectadas, pero si hay alguien ahí ya o después lo van a ver cuando esta sesión quede grabada. Me gustaría que sí se respondieran esto. ¿Quién les enseñó a hacer diferentes cosas en la vida cotidiana? Por ejemplo, a dormir, por ejemplo, a comer, por ejemplo, a tomar un baño. Realmente son cosas del día a día y que fuimos aprendiendo con el tiempo, con el paso de los días, pero realmente no solo eso. O sea, piensan en un día normal, todo lo que vamos haciendo, comer, dormir, bañarnos, lavarnos los dientes. ¿Quién les enseñó a que se tiene que saludar cuando se llega a un lugar? O, por ejemplo, que también las emociones las sentimos todos los días. ¿Quién les enseñó a colocar su ira o a colocar su frustración? O bien, ¿quién les enseñó a disfrutar su felicidad y a sentir placer, a vivir una vida sexual plena, a tener atención médica, a tener compañeros, compañeras alrededor de ustedes? ¿Quién les enseñó, por ejemplo, que las personas te celan porque te quieren? ¿O quién les enseñó también a que debes de callarte cuando algo te hace sentir mal porque puedes incomodar a la gente? Realmente son cosas que pasan todos los días, es del día a día,
Y mucho de esto sí lo aprendimos de alguien o lo aprendimos de muchas personas en general, ¿no? Entonces estamos rodeados o estamos conviviendo en un ámbito social que a través de un fenómeno bien interesante que es la moral, es que se van dando también muchos procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la moral? En general o históricamente o desde las ciencias sociales se estudia como la diferencia del bien y del mal, de las cosas que se están haciendo a través de la comunidad o que se van haciendo a través de sociedades y que desde la biología también nos damos cuenta que en esta continuidad evolutiva, porque no, bueno, estamos aquí por un proceso evolutivo, biológico, muchas de las especies que son gregarias también tienen condiciones morales muy particulares dependiendo de cómo se está llevando todo esto. Es decir, sí está habiendo un aprendizaje entre los individuos de las mismas especies y sobre todo si son individuos que pertenecen a alguna comunidad en específico. Entonces, entiéndase comunidad como un factor o la unión de alguna característica que me va a generar un grupo. En estos grupos vamos a empezar a ver que hay valores que se empiezan a ser generales y que a través de ellos vamos a tener códigos. La moral también responde a un tiempo y a un espacio determinado y es a través de este tiempo y de espacio que también puede haber muchas morales, no estamos hablando de una sola. Entonces, a partir de aquí es que tenemos diferentes, pues, normas o formas en que nos vamos a estar relacionando con las demás personas. Y es aquí donde aparece una cuestión bien interesante porque empezamos a aprender de la persona que tenemos enfrente, la persona que tenemos enfrente aprende de nosotros y entre todos vamos a tener una retroalimentación a través de toda la cuestión moral. Y bueno, ya hablando de las normas, la relación que tenemos con ella no es inmediata, no es que la norma ya esté dada y nosotros nos ajustamos a ella y todo funciona pues sí, como motorizada. Entonces, se encuentra también mediada por la reflexión y la reflexión va a ser una capacidad que nos va a llevar a, desde puntos críticos, tener un cuestionamiento de qué está pasando con esas normas y a través de qué nos estamos relacionando con las demás personas. Entonces es a partir de aquí que se empieza a incorporar la ética. La ética es esa reflexión que estamos haciendo a través de la moral. Hay autores que nos van a decir que es lo mismo, hay quienes lo separan, pero por fines didácticos y para la explicación que voy a dar, yo lo voy a tomar como si fueran dos cosas separadas. Entonces, una vez que aparece la ética, es muy prudente preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas, por qué estamos actuando, por qué estamos, justo todos estos ejemplos que veníamos viendo al inicio de la charla, ¿por qué los estamos haciendo? ¿Realmente es por convicción o por algún tipo de conveniencia según nuestros valores y nuestros intereses? ¿O lo estamos haciendo simplemente por inercia, porque las situaciones nos empujan y nos llevan a tomar o a actuar sin ni siquiera pensar en lo que estamos haciendo? Entonces, reflexionar sobre la norma nos va a llevar a generar ética. Cuando integramos elementos más allá de la razón, porque usualmente el nacimiento de la ética viene con las primeras civilizaciones, con personas ilustradas, viene o se fortalece muchísimo con los humanismos, con la ilustración, y la razón se pone como el centro de todo, pero últimamente, incluso en la integración de nuevos estudios y nuevas disciplinas, también se ha visto que cuando se ponen por ejemplo, sentimientos, emociones, procesos de conciencia, incluso una toma de decisiones colectivas, esta reflexión y esta toma de decisiones se empieza a nutrir. Con esto también les quiero decir que la ética no se trata de aprenderte una ley, un código o cualquier manifiesto que esté plasmado en algún lugar, sino se trata de poder anticipar las consecuencias de nuestras acciones, por un lado, de saber que si el vaso es de vidrio y lo tiro, seguramente se va a romper y eso también te lo va dando la experiencia. Por otro lado, es hacer juicios de valor en una cuestión de evaluar la intención y la acción que tengo al generar una acción o cualquier cosa que yo quiera hacer. No es como un juicio usando prejuicios o algún tipo de estigma, sino evaluar las intenciones que tengo y preguntarme realmente
esa intención y esa acción a dónde me va a llevar. Si donde estoy o si estoy en este proceso de reflexión y realmente no encuentro para dónde o no me convence del todo la acción que voy a tomar, la ética también me invita a poder elegir entre líneas de acción alternativas y si no existen esas alternativas para tomar decisiones, o las genero o las busco, las investigo hasta que pueda tener un camino alterno a la decisión que iba a tomar. Y el punto de aquí es, entre esta sociedad, entre esta moral, entre esta reflexión y entre esta ética, no dañarnos entre individuos que estamos compartiendo algo. Con el paso del tiempo, y les hablaba de los humanismos, como humanidad también nos dimos cuenta que Homo sapiens, que es la especie de nosotros que somos primates humanos, es una especie más entre otras especies y no una especie sobre otras. Si se dan cuenta, del lado izquierdo de la imagen tenemos un triángulo con una idea lineal de la evolución y con una idea lineal de los procesos, incluso de los organismos, y que a partir de aquí podemos reconocer el género de los humanos que están presentes, que tenemos unas especies sobre otras, que tenemos todo un mundo casi vegetal en la parte de abajo. Eh, Tenemos plantas, hongos, tenemos animales que no tienen pues un cerebro o una parte que les permita tener una experiencia de vida y hay otros que sí. Y entonces a eso le vamos a llamar sintiencia. Es el hecho de que de forma biológica podamos conocer el mundo, entenderlo y tener un registro de ello. Entonces, los Homo sapiens también nos dimos cuenta que somos vidas sintientes entre otras vidas que buscan sobrevivir. Lo tenemos representado en el círculo. Realmente debería de haber una coexistencia y no una jerarquía, que esa jerarquía me esté generando diferentes tipos de relaciones que la mayoría me están llevando a jerarquizar de manera que se prioriza a unos y se pone vulnerables a otros. Para 1927 hay un teólogo alemán que se llama Fritz Jarr y retoma ideas del oriente del mundo. Y dentro de estas ideas nos dice que, aunque ya se reflexionaba desde los griegos, nos dice que hay cuestiones que hacen valiosos a los animales, que no son humanos, y que el mundo vegetal también necesita tener respeto. Piensa en 1927, es una época posguerra, estamos entrando casi a la Segunda Guerra Mundial, hay demasiado conflicto en el mundo, tienes una cuestión bélica y armada por todos lados, entonces ponerte a reflexionar, porque a partir de las guerras hay mucho crisis y desafortunadamente también mucho crecimiento. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, tienes un boom en la medicina, tienes un boom en la investigación, poquito después se llega a la luna, aparece el wifi, aparece la comida enlatada, eso mucho hace la vida que llevamos hoy y nos hace poder tener una vida entre comillas más cómoda, pero también nos hace pensar en los costos. Esos costos los va a evidenciar a través de la medicina Potter, que en 1970 retoma un término que justo usa Fritz Jarr, que es bioética. Y entonces Potter nos dice que necesitamos reevaluar cómo nos estamos relacionando entre jerarquías, entre algunas disciplinas y que ambos coinciden en que ya tenemos mucho conocimiento y ahora lo que tenemos que hacer es saber cómo usar ese conocimiento. También, quizás no con estas palabras, pero un poco la idea de ambos es que si revisamos la historia de la humanidad, empezamos a ver que tenemos diferentes órdenes. Igual que el fascismo y otras dictaduras que hay en el siglo pasado, estos mismos órdenes nos llevan a tener un componente tecnológico, porque la ciencia y la tecnología justo empiezan a tener un repunte muy grande que empieza a impactar en las vidas de todos los seres humanos, incluso de la biosfera. Hay un componente bio que sí se ancla a la parte cultural, a la parte biológica. Todo esto va a estar configurando el físico de diferentes sujetos, incluso su mente, y por supuesto va a tener repercusiones sociales. Entonces, a través de la historia de la humanidad, tenemos órdenes tecno-bio, físicos, psicológicos y sociales que producen y reproducen de manera sistemática e histórica diferentes jerarquías, la mayoría de las veces dicotómicas, por ejemplo, humano-animal, racional-emocional, hombre-mujer, y a partir de aquí se favorecen algunos grupos de manera arbitraria. Realmente
sí hay distinciones incluso entre individuos, pero si nos vamos a la parte sustancial e incluso filosófica de esas distinciones, podemos ver que somos más similares de lo que pareciesen esas diferencias y que hay cuestiones que empezamos a compartir con muchos organismos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un orden, que es el especismo, que se concebía como la discriminación por especie, pero realmente tiene todos estos componentes tecnobiofísicos, psicosociales. Entonces tenemos a los animales de granja, a los animales para comer, a los animales que son plaga, a los animales de casa y que nos dan amor. Entonces sí hay una parte que impacta de forma mental, pero también en la forma en la que nos estamos relacionando, incluso el cómo vamos destinando espacios. Actualmente, en este año, en este siglo, estamos en una extinción masiva y el especismo también empieza a, pues sí, de alguna manera favorecer la extinción de especies y por lo mismo la pérdida de biodiversidad, lo que impacta evidentemente en la vida de todos los seres humanos. Por otro lado, otro orden que también se describe es el racismo, que creo que lo conocemos bastante bien. Eh, el cis heteropatriarcado, que tiene razones de género, de sexualidad, de orientación sexual, donde se empieza a favorecer a la heterosexualidad por encima de cualquier otra pues condición sexogenérica. El clasismo, por ejemplo, que sobre todo en México, que es un país que se construye a través de procesos muy violentos de colonización, eh, todas las castas que se empiezan a generar, que incluso en algún momento de la historia se tienen que abolir porque ya tienes demasiadas clasificaciones que esa jerarquización ya no te está dando para tener controles poblacionales. Y, por ejemplo, otro que son los capacitismos, por ahí podemos meter el adultocentrismo y muchos otros que van generando y que tienen todas estas repercusiones sistemáticas que van a estar favoreciendo a algunos grupos sobre otros. Y bueno, parte de esto es que en este contexto de evidenciar todo este tipo de relaciones desiguales, aparece la bioética y además de que retoma muchas cuestiones de la ética, que no es su hija, no es una rama, tiene un origen y atiende necesidades distintas a la ética. Sí retoma algunos elementos, pero uno que se me hace muy importante de traerlo a colación es el círculo de consideración moral o el círculo de ampliación de respeto. Es algo que propone el círculo de consideración moral, es que son círculos concéntricos que a medida que vamos resolviendo tareas éticas pendientes, estos círculos se van ampliando y no siempre es para afuera, también se constriñen cuando nos encontramos en momentos de crisis. Y la persona que está en medio del círculo eres tú. Posteriormente, los seres humanos que tienes alrededor, tu familia, incluso no necesariamente tiene que ser toda la humanidad. Quizás si tienes perros o gatos como parte de tu familia, pues también entran en esta misma categoría. El punto es ir viendo con quién tengo tareas éticas que son pendientes y a través de qué medios y fines yo puedo ir resolviendo, pues sí, justo esas necesidades y se va ampliando hasta llegar a todos los seres sintientes, a seres vivos y incluso a factores abióticos como el agua, como el aire, como los mares, los cielos, porque al final es el sustrato que nos mantiene aquí junto con todas las otras especies, porque si no hay un elemento, incluso la forma ecológica le da mucho sentido a cómo se empieza a vivir. Y bueno, este círculo también, una parte importante que se tiene que evaluar es la parte de la violencia que se está viviendo. Y entonces aquí les traigo diferentes categorías que nos ayuda a identificarla de muchas maneras. Entonces, la OMS, me gusta esta definición porque es muy general, entonces permite abrir mucho el diálogo, pero tampoco nos da una guía tan directa. Nos dice que la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, es decir, que sí se te aplique o que se te esté diciendo que puede pasar algo contigo de forma violenta. Puede ser contra uno mismo, contra una persona, puede ser con un grupo o una comunidad. Y todas estas situaciones que empiezan a pasar puede que causen o tengan muchas probabilidades de llegar a lesiones, a daños psicológicos, a trastornos del desarrollo, a privaciones que no solamente es del espacio, sino puede llegar a ser de la vida, llevándote evidentemente a la muerte.
Algunos puntos antes de continuar que tenemos que entender sobre la violencia es que no es natural, la violencia es intencional, siempre o casi siempre está dirigida, casi siempre va en aumento y hay relaciones de poder que se empiezan a destacar entre cómo nos estamos relacionando. No es natural porque es un proceso que vamos aprendiendo en las prácticas cotidianas. Otra vez podemos retomar la cotidianidad y las respuestas del inicio de la charla, de cómo de repente y sin quererlo ya estamos acostumbrados a llevar cierto ritmo que quizás nosotros no decidimos, pero sí tenemos esta capacidad ética que nos permite detenernos, poner a pensar sobre la intención, las consecuencias y la manera en la que nuestros actos nos van a llevar a tener relación con otros sujetos. Entonces, también se empieza a reproducir y se refuerza a través de instituciones como la escuela, la familia, los medios de comunicación, instancias gubernamentales, en general cualquier institución, por la parte histórica viene cargada de una parte de violencia. Ahora, se dice por ahí que la testosterona, que además es una falacia, hace violentos a los hombres y que es un proceso natural porque lo ves en el reino animal y falacias naturalistas por todos lados. Eso no es cierto y es, o sea, tan falso que desde la filosofía, incluso desde muchas ciencias, por ejemplo la etología, se propone que que la violencia lleva un componente cultural y cuando lo llevas a la parte natural, o sea, es decir, a un león que está atacando una gacela y de repente la gacela puede responderle al león, ahí no estás teniendo violencia, sino agresión. Entonces, piensen ahorita que justo la charla es en el marco de la violencia contra las mujeres. Piensen en una estudiante de la Facultad de Ciencias que está siendo acosada todo el tiempo y que de repente, por X motivo, tiene un encuentro con la persona que la está acosando y ella lo empieza a golpear. Entonces, no sería violencia porque justo está ante una situación donde su vida corre peligro o de su integridad está siendo vulnerada, pero sí está actuando con agresión. Eso no quiere decir que haya un componente cultural, aunque recordemos que somos naturaleza y cultura, incluso también desde la etología se ha visto que muchos animales tienen cultura, viéndolo como la transmisión de información. Habiendo dicho esto, podemos pasar al siguiente punto, que es intencional. Esto no quiere decir que siempre sea consciente, pero el hecho de llevar una relación con alguien donde haya golpes, insultos, miradas, palabras, amenazas y que tienen la intención de dañar a otro ser, eso es violencia. Está dirigida porque no se violenta a cualquier individuo. Usualmente se elige a algún individuo que se considere vulnerable, débil, inferior. Nunca vamos a tener encuentros o no siempre vamos a tener encuentros donde dos personas con la misma jerarquía o poder se empiecen a violentar y lleven una relación de violencia. Usualmente, sobre todo pasa con los hombres, por ejemplo, que sí es verdad que morimos más hombres que mujeres a causa de la violencia, pero cuando ves de dónde viene eso, viene de otros hombres, por ejemplo, ¿no? Rara vez vas a ver cuestiones estructurales en cuestión de violencia cuando que una mujer esté asesinando hombres. Eso no pasa en la estructura. Sí llega a pasar por casos aislados, pero no es estructural. Va en aumento porque generalmente a los insultos o amenazas le siguen golpes, incluso la privación de la vida, y es un abuso de poder porque cuando se da o que una persona está en una situación de superioridad, sí hay una relación que se considera asimétrica y a partir de ahí se empieza a tomar el control, se puede dominar la situación, manipular al otro ser o incluso llegar a una condición estructural de opresión. Y bueno, hay algunas preguntas que nos podemos hacer cuando estamos frente a situaciones de violencia sobre los tipos, los modos y las estructuras. Es un poquito una guía, aunque las situaciones son más complejas y se tienen que evaluar caso por caso con todos los factores que están actuando alrededor. Para reconocer tipos de violencia, podemos preguntarnos qué daños causó esa acción, esa relación o esa situación en específico. Si causó daños a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel patrimonial o económico. Aquí se aplica muchísimo el no es no y punto, y el consentimiento con todas las características que tiene que tener, que es retractivo, que debe ser entusiasta,
que también hay cuestiones corporales que se toman cuando estamos hablando de consentimiento. Es un tipo de violencia muy directo. Cuando estamos hablando de los modos de violencia, podemos responder o identificarlo a través de los ámbitos en los que se está llevando a cabo, por ejemplo, laboral, por ejemplo, institucional, si hay violencia mediática, si hay violencia digital, que de hecho me parece que dentro de las charlas que tuvo la Comisión de Equidad del año pasado, hubo una invitación de Olimpia Corral, donde se habla justo de la violencia digital o violencia en el ámbito familiar. Entonces, cada uno también puede tener diferentes vertientes. Por ejemplo, el laboral puede ser, sí, en el trabajo, pero también en la docencia, lo mismo que el institucional. Puede ser también en la familia, puede ser en el área médica, específicamente, y hablando de la violencia contra las mujeres en el área obstétrica, que los médicos juzguen tu vida sexual, que los médicos juzguen tu cuerpo, que se te pida que te desnudes cuando nada más vas a revisarte el brazo o el codo, y justo todo ese tipo de cosas caen en diferentes tipos de violencia. Pero algo que es importante también resaltar es que muchas veces está dado por la estructura, y de forma estructural nos podemos preguntar a quién está favoreciendo, y si vemos que sistemáticamente se está favoreciendo un grupo, quizás estamos acercándonos a un tipo de violencia estructural. Esta violencia es muy particular porque es indirecta, no está atacando a una persona o una mujer en específico. Lo complicado de este tipo de violencia es que es generalizada y que todas las mujeres, partiendo del mismo ejemplo, eh, posiblemente puedan llegar a vivirla. Entonces, no es como la psicológica donde te están diciendo eres tonta, eres tonta, eres tonta, hasta que te lo crees, o en una parte laboral donde estás viviendo acoso u hostigamiento, sino en la violencia estructural. Pues cuando tú pones a analizar las partes que están participando en este tipo de relaciones, estás viendo que es hay desigualdad en la forma en la que se están relacionando ambas partes o todas las partes que estén participando, y que todas las personas con esa condición tienen de forma latente la posibilidad de vivir algún tipo de violencia. Puede ser discriminación a personas indígenas, puede ser golpes, incluso feminicidios a cualquier mujer, sean mujeres cis, sean mujeres trans, sean mujeres afrodescendientes, sean mujeres angloparlantes, pero al final la condición mujer te pone en una situación de vulnerabilidad en una estructura histórica. Y sistemáticamente va a favorecer a algunas de las partes. Es decir, si en un caso que se está repitiendo, todos están favoreciendo a hombres, a hombres, a hombres, a hombres, ahí está pasando algo. Por ejemplo, en el especismo siempre se favorece a la parte humana, ¿no? Posiblemente entre, pues no sé, la bioética también es muy polémica. Entonces, entre un feto que no tiene sintiencia, no tiene conciencia y que no se ha demostrado hasta los 6 meses que tenga acción neuronal, sí hay gente que marcha por los fetos, por ejemplo, ¿no? Y no por los toros de Lidia, o no por las ratas de laboratorio, o no por los leones en plena Ciudad de México, con niveles de contaminación brutales, que además ni siquiera tienen la temperatura que necesitan, y siempre vas a ver favorecido a los humanos por encima de los animales. Y esas condiciones justo vienen de una parte moral donde estamos muy, muy, muy acostumbrados a vivir de forma violenta y a relacionarnos en, en este tipo de situaciones. Posteriormente, vamos a ver que todas las violencias están conectadas. Y es muy fácil que las características se vayan sumando y que te dé como resultado situaciones muy particulares. Entonces, cuando estamos hablando de violencia, prácticamente estamos hablando de todos los tipos de formas en las que nos relacionamos. Entonces, justo por aquí un tip para poder llegar a hacer evaluaciones éticas. Si alguien nos señala violencia, creo que es mejor que nos preguntemos cuándo, porque es más probable que si en algún momento de nuestra vida hayamos tenido comportamientos violentos con alguien, ya sea por el sistema o ya sea de forma individual. Y es mejor preguntarnos cuándo a negarlo y decir yo no lo hice, ¿no? Entonces creo que también te da chance de ponerte a reflexionar, a generar caminos alternos
yo no soy pro castigo ni punitivista, pero creo que sí tenemos también esta capacidad que nos hace reparar el daño, que nos hace tener diferentes tipos de justicia, ya sea en el momento, con congéneres, con otro tipo de individuos, trabajar a favor de las causas. Entonces creo que tendría que, pues justo entenderse de una mejor manera y que posiblemente desde donde lo estamos estudiando, también la visión que tenemos y la forma en la que nos estamos formando desde la Facultad de Ciencias tenga un componente violento. Lo vemos muchísimo en las aulas, las denuncias por acoso, por hostigamiento en las comisiones de las facultades y a nivel UNAM no dejan de bajar y lo ven al contrario, están subiendo y subiendo y subiendo y justo eso habla de una estructura que tenemos que cambiar y que no se va a cambiar de un día para otro y tampoco se va a cambiar si negamos la existencia de la violencia. Al contrario, creo que tendríamos que sumar en cómo nos estamos pues relacionando con todo, ¿no? Entonces, parte de la bioética es justo utilizar estas capacidades morales que sí tenemos como la reflexión, el altruismo, la empatía. Entonces también quiero hacerles otra pregunta. ¿Se acuerdan alguna vez que se emocionaron como alguien? No con alguien, como alguien. Que vieron a alguien a los ojos y pudieron sentir lo que ese sujeto estaba pensando. No importa si era humano o no. Por ejemplo, yo tengo una perrita que es bastante celosa, ¿no? Entonces, cuando me acerco a otros animales, sé que su comportamiento cambia. Entonces, sí puedo reconocer las emociones que tiene. Esa capacidad la podemos traspolar a cualquier especie que tenga la capacidad de generar gestos, que por supuesto vamos a ser empáticos con nuestras compañeras de la facultad, en una facultad donde estaban grabando y donde estaban subiendo contenido a páginas pornográficas, en una universidad que prácticamente así está todo el mundo porque no se ha podido eliminar la violencia contra las mujeres, donde justo en la casa se vive violencia intrafamiliar, en el transporte vives acoso, vives tocamientos, vives hostigamientos, en la facultad te están grabando, te están acosando, tus maestros, tus compañeros, sobre todo, por ejemplo, la Facultad de Ciencias sí tiene una población importante de mujeres trans o personas trans en general, pero es ese tipo de condiciones y te llevan a vivir otro tipo de violencias que no siempre están visibles y que tenemos compañeras que la misma estructura no puede cambiar su nombre, que no hay facilidades para poder tener acceso a espacios de mujeres cis. Entonces creo que la parte de empatía es muy necesaria para poder generar alternativas y cambiar sí, completamente la estructura que tenemos. No es incluir, sino cambiar la lógica que hay detrás de lo que hacemos. Es generar nuevos espacios, es generar nuevas formas de hacer conocimiento, es generar otro tipo de relaciones que aminoren y acorten las diferencias, o bien abrazar toda la diversidad que tenemos, intentar generar espacios de respeto a través de la empatía y esa capacidad que tienes de poder reconocer las emociones del sujeto que tienes enfrente o la persona que tienes enfrente, creo que es indispensable para el día a día, ¿no? Entonces también, si pudieron hacer el ejercicio de recordar alguna vez donde se emocionaron como alguien, donde pudieron ver la mirada de alguien y entender qué estaba pasando a través de el lenguaje no verbal, creo que también es muy fácil comenzar a cambiar las cosas, comenzar a incluso tener esos mismos recuerdos, porque no vamos empatizando con toda la humanidad. Realmente son momentos muy específicos donde nos tiene que interesar qué está viviendo la persona de enfrente. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo un tiempo, un espacio, porque estamos hablando de sintiencia, de experiencias, de dignidad, de que tienen derechos, y mucho de eso se toca en la bioética, que no es no es una cuestión o no es una ciencia única, más bien es multidisciplinaria, pero que a partir de su incorporación y de tener ciertos enfoques, podemos comenzar a usar esa capacidad moral, a entrenarla, el compartir alimentos, el ser altruistas, los cuidados parentales, que no estoy hablando de una cuestión de género, sino el podernos involucrar en la enseñanza y en la crianza de todos los seres de nuestra especie, que al final eso hacemos los docentes, también participamos en cuestiones de involucrarnos en la forma en la que la gente se está relacionando y en la forma en la que la gente se está nutriendo
damos información todo el tiempo. El hecho de que, por ejemplo, si un alumno hombre y una alumna mujer levantan la mano, ¿a quién le vas a dar la palabra primero? Entonces, el poder llevar la realidad a entender la filosofía y la ciencia que hay detrás de las cosas es bastante, bastante necesario. Todo esto nos puede ayudar a tener reflexiones a través de cómo nos estamos relacionando y a generar espacios donde realmente se incluya y donde no solamente se quede plasmado en los papeles o en los códigos que se generan solamente para cubrir cuotas, o sea, que se lleve a la realidad. Por ejemplo, desde las personas orientadoras, se dice que somos promotores de la justicia que se tiene que llevar a los hechos. Entonces, a partir de ahí, creo que también podemos planear o plasmar alternativas para que todos esos procesos de inclusión y de equidad y de justicia realmente se lleven a los hechos, tengan repercusiones en la vida cotidiana y que las cosas puedan mejorar para cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Incorporar las perspectivas, por ejemplo, ustedes conocen la UNAM realmente, ¿no? Saben que tenemos múltiples identidades, múltiples clases sociales, múltiples identidades de género, culturales, étnicas, y el poder llevar la perspectiva de género a las aulas, a cómo nos estamos relacionando con nuestras compañeras, con nuestros compañeros, y por qué no con nuestros compañeros, porque justo el poder involucrar y entender la vivencia de las demás personas, el llevar procesos empáticos a la toma de decisiones, el poder sí usar la razón y trabajarla bien, pero poder integrar más elementos, nos van a llevar a una expansión de respeto mayor a la que actualmente pues no nos está sirviendo de mucho porque cada vez vemos que tanto las denuncias como las cuestiones de violencia están aumentando. Entonces, habría que cambiar la lógica con la que nos estamos relacionando. Y bueno, otro punto que también es importante para hablar en la bioética es que el hecho de reconocer la sintiencia es un factor muy importante porque te hace entender y no vulnerar a la gente o a los individuos, incluyendo animales no humanos, que tienen la capacidad de tener registro de lo que están viviendo día a día, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es otro punto que podemos incluir, la dignidad y los derechos. Tenemos derechos humanos, en la Ciudad de México tenemos una legislación para una vida libre de violencia contra las mujeres. Tenemos demasiados códigos y demasiados materiales para incluirlos a la docencia de parte de la SIGU, de parte de las comisiones de género. El el hecho de incorporar cuestiones científicas a problemas sociales también te da pauta a poder generar alternativas a caminos y a soluciones de problemas que puedan tener espacios más inclusivos. Y otra vez, no solo es incluir, sino cambiar la lógica con la que se están haciendo las cosas. Por ejemplo, la continuidad evolutiva, pues justo nos habla de que tenemos un gradiente en cómo estamos sintiendo entre especies. Entonces, el hecho de poder evitar ser violentos con los sujetos que están teniendo registro de cómo están viviendo en este mundo, pues es bastante importante. Por otro lado, también el entender y el abrazar la diversidad social, cultural, biológica, nos hace, pues justo tener más respeto y quizás hasta aprender muchísimo, que muchas de las respuestas que tenemos justo están en la diversidad, ¿no? Entonces, otra vez hablando de cultura, no solamente en cuestiones humanas, sino se ha demostrado cultura en animales, y creo que a partir de aquí la bioética te da muchas respuestas para el presente y para el futuro, y una vez ya habiendo entendido la violencia, también para la cultura prácticamente nula que tenemos sobre la no violencia, porque toda la forma en la que nos desarrollamos, nos construimos socialmente, incluso desde la parte individual, es siempre a partir del dominio, a partir del poder, y otra vez regresando a la vida cotidiana. Sí nos enseñan a cómo dominar, sí nos enseñan a cómo convencer a la gente con formas incluso truculentas, pero nunca nos enseñan a cómo tranquilizarte, a cómo calmarte, a cómo comunicarte, a por qué tienes que hacer de esa manera las cosas. Entonces, eh, creo que si no nos lo enseñaron, sí es nuestra obligación aprenderlo y además transmitirlo. Y bueno, ya para terminar, quisiera compartirles una reflexión final. Pues el pensamiento bioético es una invitación a elegir nuestro ser, es también a dejar de obedecer por obedecer y darnos respuestas o a funcionar como autómatas. Y a partir de aquí,
el pensamiento bioético invita a sentir, a pensar y a elegir. Entonces, por eso, la libertad es la esencia de la ética y la expansión de la consideración moral es la esencia de la bioética, porque a partir de ambas creo que se puede tener muchísimo más empatía, generar mejores relaciones y, por supuesto, evitar la violencia. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco mucho. Wow, Maximiliano, muchísimas gracias. Está súper interesante tu charla. El tema de la violencia siempre nos provoca a todos los que hemos estado, eh, digamos, pendientes de las pláticas que se organizan al respecto, nos trae como mucha autorreflexión. Espero que en el público también les esté generando esta autorreflexión. Y ahora nos has planteado algunas cosas muy interesantes que ahorita las voy a retomar, pero tenemos algunas preguntas que nos han hecho y quiero pasártelas para que las vayas contestando. Por favor. Rebeca Gómez Tagle nos pregunta, ¿cuáles son ejemplos de las malas prácticas dentro de la bioética? Ejemplos dentro de las malas prácticas dentro de la bioética. Ejemplos de las malas Ok, prácticas ok, ok. dentro de la bioética. Sí, hay muchas líneas que incluso pasa con movimientos feministas y de identidades sexodiversas, donde, por ejemplo, muchas universidades que son financiadas por algún tipo de religión o la iglesia o diferentes, pues sí, como ideas religiosas, comienzan a más bien quitar derechos y a no incluir, vaya, ¿no? A no reconocer la dignidad, a no reconocer la ciencia. El hecho de que haya líneas de bioética que intentan quitar derechos como el aborto, ahorita hablando en un contexto de violencia contra las mujeres, el hecho de terapias de conversión, por ejemplo, y que he visto que se ha usado la bioética para fomentar que si tienes una hija lesbiana, que puedan ponerle electroshocks. Pasa con cualquier persona sexodiversa, pero para hacer un poco más el énfasis. Y a partir de ahí cambiar su orientación sexual o el contratar hombres para que violen a esa persona que no es heterosexual. Eso a partir de la bioética también pues de alguna forma intentado justificar. No ha sido solo de la bioética, realmente hay toda una historia detrás de todo eso, pero creo que también sí se ha usado para quitar derechos y para no incluir, pero pues realmente eso no es bioética. Entonces, creo que bioética sí va contra cultura, pero realmente es contra una cultura de la no violencia, porque justo al romper estas estructuras patriarcales o romper estas estructuras donde hay un sujeto que está siendo oprimido o hay personas, en este caso mujeres, que no están teniendo las mismas condiciones que los hombres, sí hay muchas formas en las que se pueden manipular las situaciones y presentarlas como algo que no es. Por ejemplo, lo mismo, creo que si estás hablando de derechos humanos y de repente le quieres dar derechos a cuestiones que pues ni son humanas ni son personas, realmente creo que tampoco serían derechos humanos. Entonces, el hecho de que se usen en los discursos sí genera malas praxis y pues justo en este mundo donde no tenemos una mente crítica, herramientas que nos permitan tener reflexión, es muy fácil que puedas repetir esos discursos. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es muy importante para nosotros como científicos el ver todos estos temas y enfoques que no, que no vienen incluidos en el currículum de la carrera, ¿no? Claro. Ahorita te voy a hacer un comentario al respecto, pero hay una pregunta más de Diana Yareli que nos dice, ¿cómo eliminar las relaciones de poder para la eliminación de las malas prácticas en la bioética? O supongo que se refiere desde la perspectiva de la bioética. No lo sé. Ok, pues yo no sé si tendría esa pregunta, pero de que tenemos que, dio esa respuesta, pero de que tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos, la tenemos que cambiar. Es más fácil que tú puedas cambiar las cosas y si algo te salió mal, ajustarlo, a nunca hacerlo y quedarte con las ganas. Entonces, creo que también el entender justo que hay conexión entre las violencias, que podemos hacer algo por la persona de al lado,
que, por ejemplo, hay una declaración que es la Declaración de Toulon, que reconoce a los animales como personas, ¿no? Entonces nos dice algo así como, si hay, o bueno, un poco esta idea, que es como de 2019 o 18, no me acuerdo bien, si tienes figuras como personas físicas y personas morales, que hay unas que tienes un cuerpo y otras donde no, como las empresas, por ejemplo, ¿por qué no le darías derechos a un ser sintiente? Todos los animales tienen estructuras que les permiten ser conscientes de lo que está pasando y de ellos mismos, por lo menos los vertebrados. Durante la semana salió que el Reino Unido reconoce a algunos crustáceos, cangrejos, langostas como seres sintientes, y ese hecho es súper importante porque te está diciendo que tienes que cambiar la forma en la que estás consumiendo al mundo en el que vives. Y creo que viene de muchos lados. Entonces, este tipo de eventos creo que son muy importantes justo por eso, porque hace que se cambie la forma en la que estamos relacionándonos entre Homo sapiens con otros animales no humanos. Cuando empezamos a ver esta conexión entre violencias, por ejemplo, al toro de Lidia, pues sí lo toreas y obviamente es algo que tendría que cambiar, pero pareciese que ahí queda. Pero a las vacas no, a las vacas las tienes que estar inseminando, prácticamente violando, porque no creo que haya consentimiento ahí, y quitándole a los terneros, explotando con la carne, con la leche. Entonces, estamos ante una crisis ambiental fuerte, estamos ante una crisis de violencia bastante fuerte, estamos ante pues sí, como situaciones de violencia de muchos grupos que están alzando la voz porque sí tenían voz y solamente no habíamos querido escucharles. Y creo que ese tipo de pues, movimientos y que hayan este tipo de espacios también permite que esas voces sean escuchadas, que sean difundidas y por supuesto que se tomen en cuenta sus necesidades, pero desde donde tú lo necesitas, no desde donde el sistema te lo está ofreciendo, porque sería caer en lo mismo. Entonces creo que sí hay bastante que hacer en cuestiones sistemáticas, pero algo que sí te invita tanto la ética como la bioética es actuar por ti, por tus decisiones y por la forma en la que estás decidiendo relacionarte. Creo que ese es un buen comienzo. Sí, claro. Yo recuerdo en alguna otra, en algún otro evento que tuvimos en la facultad, una de las ponentes nos comentaba que había que entender que en todo esto la- de la violencia hacia las mujeres, la lucha por los derechos humanos de las mujeres, etcétera, eh, hay un cúmulo de conocimientos muy grandes. Es casi, casi, por decirlo así, otra carrera, ¿no? Es un cuerpo de conocimiento por sí mismo, ¿no? Entonces, algo que platicando con Carla Ramírez hace ya tiempo, cuando empezábamos a trabajar con lo de la Comisión de Equidad, nos dimos cuenta que uno de los elementos más importantes para empezar a hacer este cambio que pregunta Diana, acerca de cómo eliminar las relaciones de poder, está en que la gente sepa cosas, ¿no? Empezando por algunos conceptos básicos como qué es la violencia, ¿no? Por Claro. ejemplo, pero también muchas otras cosas que a lo largo de los eventos que organizamos en la comisión nos han ido enseñando, ¿no? Es decir, nos sabemos ignorantes, pero también con ganas de aprender y con ganas de que otros colegas, otros compañeros en la facultad entiendan, sepan, se ilustren un poco más, porque también es muy importante el que en lugar de que seamos una figura de yo te traigo la luz y solo yo sé qué es lo bueno, etcétera, Ujú. lo compartamos entre todos, Claro. ¿no? Sí, Que sí, entre sí. todos seamos expertos en el tema y que en todas las áreas de nuestra comunidad haya gente que alce la voz y diga es que yo sé esto y esto tiene que ser diferente y esto lo tenemos que hacer diferente, ¿no? Esa es una de los objetivos más importantes de la comisión Ujú. y creo que lo que tú nos has traído hoy contribuye muchísimo a irnos quitando parte de esta ignorancia. Y la otra es esto que tú decías, que es la expansión de la conciencia, ¿no? Desde la bioética. Creo que eso es algo muy importante porque también esto te permite hacer estas otras autorreflexiones que contaba yo al principio para poder hacer los cambios que tú mismo conductualmente tienes que hacer. No es nada más si estás enojado, cuenta del 1 al 10 antes de soltar el sopapo.
¿no? Es un poco más que Claro. eso, ¿no? Sí, Pero correcto. igual es un cambio en la conducta, ¿no? Para poder modificar esas prácticas. También Rebeca Gómez Tagle nos pregunta si se observan comportamientos violentos por naturaleza en otras especies. ¿Cómo ves Un esta? poco, sí, lo platicaba un poco durante la charla, que no se considera violencia porque hay una condición humana y cultural directa que está plasmada, sobre todo por cómo nos hemos construido a lo largo del tiempo, que es a través del dominio, es a través de el poseer, es a través de las conquistas, entonces eso genera una, pues sí, una carga social diferente a la que tienen pues sí, los demás animales no humanos, entonces directamente no, obviamente sí hay cuestiones agresivas, pero también platicaba un poco que viene a partir de mi vida está en riesgo y necesito hacer algo por sobrevivir, que también lo tenemos evidentemente los animales humanos. Pero sí, y un poco contribuyendo a lo que mencionabas hace un momento, el hecho de pararte frente a ti y decirte no lo estás haciendo bien, pues también son procesos que no son tan fáciles, ¿no? Pero el hecho de que llegue alguien más y se pare frente a ti y te diga no lo estás haciendo bien, pues por supuesto que la apertura al tema va a ser muy, muy diferente. Ahorita relacionándolo con la pregunta, incluso puede llegar a ser violenta la forma en la que nos estamos acercando a muchos temas y eso también puede bloquear o aislar a ciertos grupos que ya sea que tú seas la persona que está violentando o que seas una persona tan vulnerada o tan vulnerable que también no te quieras acercar a ciertos grupos, a ciertas estructuras. Entonces, el hecho de, y me gusta cómo lo dices, no es cuenta hasta 10 y las cosas ya cambiaron. El hecho de que lo estés practicando todos los días y que si hagas esos ejercicios de reflexión y que, digo, al final también creo que hay que reconocer el privilegio que tenemos de estar en la universidad y que la UNAM tiene cursos gratis para esto, para ver con perspectiva de género, tiene cursos gratis para las diferentes formas de aprendizaje, de diversidad funcional. O sea, realmente tenemos todo en la universidad, somos personas muy privilegiadas por tener estos 30 minutos, 40 y sentarnos a platicar sobre estos temas que están configurando la forma en la que nos relacionamos de forma estructural, pero también de forma individual. Oye, Maximiliano, y ya que comentas esto, tú sabes que en la facultad ya tenemos una materia transversal que tiene que ver con todo lo de violencia de género. ¿Qué Sí. opinas de que este tipo de este tipo de iniciativas, de que en todos lados haya materias optativas, ¿no? De estos temas, o que se hicieran materias obligatorias en todas las carreras? Pues creo que no tendrá que ser desde la carrera, creo que desde la educación básica necesitamos entender estas cuestiones. En muchos momentos de la materia que doy, que justo es bioética y que intento llevar también una ingeniería de tejidos con perspectiva de género, y la forma en la que vas construyendo al mundo a través de la ciencia es bien importante. Entonces, la forma en la misma que llegas a la ciencia, pues también te da y te quita algunas cuestiones que no tienen otras disciplinas. Y el hecho de que haya trabajos multidisciplinarios, transdisciplinarios, el que puedas transversalizar los temas, creo que también es bastante, bastante importante y que no llegues a los 25 años y te digan, es tu cuerpo y nadie puede tocarlo sin tu consentimiento. Creo que incluso es como desde la casa, o sea, realmente el hecho de que tú le digas a un niño de 2 años o una niña, o incluso que respete su identidad y la forma en la que se quiere vivir, creo que es bien importante, o sea, no solamente desde la licenciatura, sino desde casa. Son temas que se tienen que poner en la mesa, por más incómodos que sean, pero pues también así es la bioética, es bastante incómoda porque justo es cómo quieres vivir, cómo quieres morir, cómo quieres relacionarte, cómo quieres ser y la reflexión final es justo eso, es cómo te quieres configurar como persona y a partir de dónde quieres sentir, a partir de dónde quieres decidir y a partir de dónde quieres, puedes y pretendes ser libre. Entonces, creo que también se trata de eso, de poner los temas sobre la mesa y por más incómodos que sean, tener herramientas suficientes para poder llevar la reflexión a cabo. Ok, entonces, si no es a través de las materias, de estas materias, en digo, en esta área de influencia que nosotros tenemos, que es
el nivel superior y el posgrado, ¿qué otras cosas crees que se pudieran hacer para, digamos, ir mejorando la situación? Entiendo también lo que tú comentabas de que hay cada vez más número eh, eh, de quejas sobre violencia de género, eso es cierto. Y no han parado de aumentar desde que existe el protocolo de denuncia. Y eso es bueno. Creo que es algo, eh, digamos, que la UNAM hizo y me parece que ha funcionado. Y en efecto no han declinado, ¿no? Ujú. Yo creo que todavía nos falta un poco para ver que vayan declinando o que vayan oscilando. eh, y tiene que ver con muchas cosas, pero bueno, el caso es que siguen subiendo, pero necesitamos hacer que vayan bajando. ¿Qué otras cosas crees que pudiéramos hacer? Sí, no, definitivamente las materias funcionan y hasta que, aunque haya personas de 70 años y se les tenga que recordar que es su cuerpo y son sus decisiones y su vida y nadie puede justo entrometerse o tener un acto violento hacia sus cuerpos, hacia sus identidades, hacia su patrimonio, creo que es bien necesario estarlo recordando. Pero no creo que sea lo único y que definitivamente con una materia, pues no se va a solucionar el problema, ¿no? Yo fui alumno de la materia de bioética, posteriormente estuve muy involucrado en todos los temas, hasta que pude combinar la parte científica con la parte filosófica y social. Y creo que eso también, o sea, reconocer cuáles son las necesidades eh, de tu población, cómo es tu estudiantado. Por ejemplo, creo que me parece que ayer fue el último día para la consulta LGBT de la UNAM. Creo que cada facultad debería de tener una, para entender justo a su población. Yo decía, hay un número, en mi experiencia, hay un número bastante importante de personas trans en la Facultad de Ciencias, ¿no? No hay números ni datos que te puedan decir eso. Incluso creo que sería un buen trabajo para sí, para la facultad, pero también para la misma comunidad, que se acerquen a la comisión. Es más, podríamos Claro, hacer algo juntos en eso lo torno a podemos eso. tomar como una tarea de la Sí, comisión, sí, ¿no? sí, pero lo mismo la percepción de la violencia, cómo está viviendo tu comunidad de mujeres, cómo el reconocer también el trabajo que han hecho entre estudiantes, cómo se han asociado las trabajadoras con las académicas para hacer frente a diferentes problemas. Eh, sí, creo que es, o sea, lo primerito, reconocer que tienes un problema enfrente, conocer tu población y a partir de ahí ver qué caminos necesitan, no qué caminos les puedes dar o qué caminos puedes ofrecerles. Realmente es entender las necesidades de la persona que tienes enfrente. Sí, sí, ya tenemos se hizo una encuesta también de violencia en la UNAM y ya tenemos los datos. En efecto, creo que el problema es quizá que no esté enfocada hacia nuestras comunidades. Pero bueno, la UNAM ya hizo esta encuesta y nosotros podríamos ir haciendo algo más. Sí hicimos encuestas el año pasado, considerando los problemas que la pandemia estaba generando, porque rápidamente nos dimos cuenta que se estaba incrementando la violencia intrafamiliar. Sí, 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 sí. Y pues somos una comunidad muy diversa y necesitábamos saber cuáles eran las cosas por las que cada parte de nuestra comunidad, sobre todo los estudiantes, estaban pasando, ¿no? Eh, Nos falta entender más todo lo que tiene que ver con la violencia en el trabajo, eh, en la población del personal de base, ¿no? Ujú, Sí ujú. nos faltan cosas todavía por conocer más y como tú dices, sobre todo entender las necesidades de estos grupos, ¿no? Claro. El Sí, sí, tiempo sí. se nos va corriendo, nos va corriendo. ¿Quieres terminar algo una idea para redondear al final, Maximiliano? Pues no, o sea, realmente creo que es lo mismo, o sea, el hecho de que existan estos espacios y todas esas iniciativas que me estás platicando, o sea, realmente son grandes aciertos de la UNAM ante la ola de violencia que estamos viviendo como país, como institución, con la pandemia que nos pone en crisis de todas formas, entonces es bastante importante que se sigan haciendo esto y pues digo, al final se reconoce la violencia el 25 de noviembre, pero en el caso de las mujeres lo están viviendo todos los días. Entonces creo que habría que hacer más cosas para evitar la violencia todos los días.
Y ya, de mi Estoy, parte, estoy muy de acuerdo. Oye, Maximiliano, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado, que nos hayas compartido todo esto. Y quiero también agradecer a toda la audiencia que está presente de manera virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de nuestros 16 días de activismo para erradicar la violencia de género en este planeta. Esta es la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el licenciado Maximiliano Ortiz. Muchas gracias y pues no se pierdan las demás, hay más actividades, toda la semana tenemos cosas. Sigan por favor asistiendo a las actividades y si no pueden verlas, no se preocupen, van a quedar grabadas y las podrán ver en otro momento. Gracias, hasta gracias. luego.